Buenos días, queridos estudiantes. Esta es la explicación de la quincena 3 para el grado octavo. En esta semana vamos a seguir con la programación en Microbit. Les voy a mostrar la presentación. Lo primero que vamos a ver es un poco historia de la programación. Yo a ustedes les compartí esta guía, esta presentación, entonces pueden dar clic sobre esta línea de tiempo o con su celular escanear este código QR para llegar a la siguiente página web. En esta página web vamos a ver algunos de las personas más notables que han existido en el desarrollo de la programación y de los algoritmos. La programación siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, directamente o indirectamente. Siempre las personas han buscado mejorar de alguna manera los cálculos y solucionar sus problemas diarios utilizando la lógica. Entonces, siempre ha sido importante el uso de programas o de algoritmos para dar solución a las necesidades. Vemos que la matemática, la programación y el pensamiento lógico matemático inició desde hace mucho, desde cerca del 3000 antes de Cristo. Los primeros que empezaron a trabajar este tema fueron los babilonios. Los babilonios fueron los que empezaron con el desarrollo de la matemática a un nivel avanzado. ¿Qué hicieron estos señores? Crearon su propio sistema de numeración basado en 59 símbolos. Si ustedes se fijan, empezaban a usar los números del 1 al 10 y después lo que hacían era mezclar esos números. Por ejemplo, este era el 10, entonces el 11 era 10 más 1, el símbolo del 10 más el símbolo del 1, y así sucesivamente. Empezaban a montar las fichas. El 1 era este, el 2 era repetir dos veces el mismo símbolo y así sucesivamente. Entonces estos señores empezaron a crear un sistema de numeración basado en 59 caracteres, o sea, con base 60, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos señores empezaron a crear tablas de arcilla, las cuales secaban al sol, y por esta razón fue que nosotros pudimos conocer estos sistemas matemáticos tan antiguos. Fueron los pioneros, recuerden, en la antigua Babilonia, fueron los primeros en crear sistemas de numeración. Después empezaron a salir otros matemáticos como Pitágoras, por ejemplo, que fue el que habló del triángulo, Arquímedes, que fue uno de los más notables, pues empezó a medir los volúmenes de muchas figuras. Él estuvo presente más o menos en el 287 a.C. al 212 a.C. ¿Qué pasó? Después de Cristo empezaron cerca del año 400, vino una de las matemáticas más importantes llamada Hipatía. Hipatía fue una de las que creó un código o un sistema para buscar estrellas. Entonces ella fue una de las que logró crear un trazo como un mapa de las estrellas en el universo. Obviamente todo utilizando su sistema lógico matemático. Después apareció este señor, más o menos en el 780 después de Cristo al 850. Este señor llamado Abu Abdallah Mohammed y no sé qué al-Khwarizmi fue el padre del álgebra. Este señor fue el primero que sacó el libro del álgebra. Entonces, él es el precursor de la matemática moderna. Trazó las bases para todo lo que nosotros conocemos como álgebra y como matemática avanzada. ¿Qué otro señor existió? Ya después del año 1000, después de cerca del 1700, salió Ada Lovelace, más o menos en 1815, y esta matemática fue una de las que creó una máquina analítica y mejoró la construida por su antecesor Charles Babbage, que pues eran máquinas que básicamente contaban. Entonces, esta mujer hizo un adelanto muy grande en el campo de la ciencia, pero lastimosamente para la época, por ser mujer,
no fue tan tenido en cuenta. Pues el machismo de la época, pues obviamente la rezagó como a un ladito. Aparecieron otros matemáticos como von Neumann que crearon pues máquinas más sofisticadas hasta llegar a nuestros tiempos modernos. Vamos a ver si me salen esto, es que hay unos que están deshabilitados. No, pero bueno, hasta nuestros tiempos modernos, una persona que fue muy importante para la informática llamada Alan Turing. Cuando fue la guerra contra los nazis, Alan Turing básicamente fue el que le dio el triunfo a los aliados, a Estados Unidos. Los nazis tenían una máquina llamada Enigma y Enigma daba posiciones de los nazis para su ataque. Lo mismo, también se mandaban mensajes sobre posiciones de los aliados y la máquina era muy difícil de rastrear. O sea, usted podía tener la máquina, pero ella cambiaba los códigos cada cierto tiempo. Este señor duró años buscando solucionar Enigma hasta que lo consiguió. Gracias a que los aliados pudieran descubrir los códigos de la máquina Enigma de los nazis, fue que pudieron ganar la guerra. O sea, a este señor Estados Unidos básicamente le debe la guerra, pero Estados Unidos no le pagó como era, porque este señor era homosexual y por su condición de homosexualidad, eh, Estados Unidos pues lo atacó mucho, la sociedad lo atacó mucho, tanto así que al final de sus días él se suicidó mordiendo una manzana. Por eso es que el símbolo de Apple, el símbolo de los iPhone, es la manzana mordida en honor a la muerte de Alan Turing. Entonces, esto en cuanto a la historia. De manera muy superficial, les muestro que tanto hombres como mujeres estuvieron quemando mente, estuvieron dándole todos sus esfuerzos apuntados a que la tecnología mejorara de alguna manera los procesos. Desde Alan Turing hasta los babilonios siempre buscaron solucionar cuentas de manera sencilla. Entonces ustedes pueden ver la línea de tiempo con más detenimiento. Esto yo se los comparto tanto en Classroom como por WhatsApp para que la analicen y hagan un resumen. Después de ver la historia de la programación, vamos a empezar a analizar nuestro problema. El problema es cómo funciona una lavadora. Entonces la función de la lavadora por lo general se divide en 4 ciclos. El primer ciclo es el ciclo de lavado, donde el tambor se empieza a llenar de agua y pues esta agua llega hasta un tope, hasta el tope que le da el sensor. Después de esa cantidad de agua pasa al nivel número 2, donde empieza como tal el lavado. ¿Qué hace el lavado? Acciona un motor. Ese motor mueve el tambor y mezcla el agua con el detergente. Esa es la segunda parte. La tercera parte lo que hace es sacar el agua y aplicar el enjuague. Entonces vuelve y llena el tambor, pero ahora con el enjuague. Y por último, se centrifuga. Entonces se saca lo que más se puede de agua dándole vueltas al tambor. La actividad que nosotros tenemos es crear este programa en una microbit. Obviamente nosotros por el momento no vamos a mover motores ni vamos a crear una máquina como tal, pero sí vamos a simular el código que ejecuta dicho proceso, dicho código de programación. Entonces, lo primero vamos a entrar, como siempre, a nuestro programita en MakeCode. Recuerden que es makecode.microbit.org. Él automáticamente les muestra una pantalla de edición muy parecida a la que les voy a mostrar ahorita. Nos muestra esto. Ustedes acá le van a dar nuevo proyecto y van a crear un proyectico para su lavadora. Yo acá ya se los doy de ejemplo. Entonces, en este proyecto, ¿yo qué hice? Yo creé un mensaje al iniciar. Recuerden que al iniciar solo se reproduce una vez. Entonces, cuando yo conecte mi microbit, que ahora va a ser una lavadora, cuando yo conecte mi lavadora, entre comillas, él me va a mostrar un mensaje que dice on durante un segundo. Luego,
en el bloque para siempre, bueno, acá lo reinicio, me dice on durante un segundo. Luego, en el bloque para siempre, él me va a mostrar los 4 ciclos de lavados que les acabo de explicar. Entonces, ciclo número 1. Entonces voy a mostrar el número 1, lo voy a sostener durante 2 segundos, luego voy a mostrar un código que me va a decir llenado. Luego me muestra una pausa y empieza a hacer lo mismo con cada uno de los ciclos. Número 1, llenado. Número 2, lavado. Número 3, enjuague. Número 4, centrifugado. Básicamente, este va a ser el código de ejemplo, entonces se los voy a reproducir. Ejecuta el código on, hace una pausa de un segundo, muestra el número 1, pausa de 2 segundos, la palabra llenado, pausa de 2 segundos, el número 2, pausa de 2 segundos, lavado, el número 2, el número 3, perdón, pausa, enjuague, pausa, el número 4 y centrifugado. Y como está en el bloque para siempre, él va a volver a repetir este ciclo n cantidad de veces hasta que yo apague mi dispositivo. Si se dan cuenta, va a volver a arrancar el número 1. Entonces, este es el código de ejemplo, esto es lo que yo les di. Ahora, ¿qué vamos a hacer en esta quincena? Bueno, si ustedes tienen este, esta presentación, si ustedes dan clic sobre los enlaces, sobre los códigos QR, los va a llevar a mi programa, lo mismo que este código. Entonces, con ese programa vamos a crear la actividad. ¿Cuál es la actividad? Ustedes van a copiar y modificar el código que yo les acabo de pasar para que cuando presionen el botón A, les va a mostrar un mensaje que diga on antes de iniciar. O sea, originalmente su lavadora, entre comillas, está apagada. Cuando usted presione A, él me va a mostrar el mensaje on. Y después de mostrar el mensaje on, arranca con los ciclos de lavado, lo mismo que yo ya tenía. Luego, cuando yo presione el botón B, él me va a mostrar el mensaje off y se va a apagar. ¿Listo? Durante todo el periodo de lavado, o sea, en el bloque para siempre, él me va a mostrar un mensaje llamado lavadora Maiporé. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo para que ustedes vean cómo se hace la actividad. Entonces yo les decía, voy a crear un botón. Recuerden que los botones están en entrada. Un botón A, que cuando presionen el botón A, me va a mostrar on y después va a arrancar con los ciclos de lavado. ¿Listo? O sea, lo que hice fue cortar y pegar. Ahora voy a crear otro botón que se va a llamar B y según las instrucciones que yo les dije, cuando doy clic sobre B debe salir un mensaje que diga off o apagado y este mensaje se va a sostener. Entonces voy a hacer la prueba. Off, o sea, apague la lavadora y ahora voy a prenderla. On, la pausa y arranca con los ciclos de lavado. ¿Listo? Entonces, esta es la actividad para su quincena número 4. ¿Qué es lo que deben cambiar? Esto que acabo de hacer. Y hay algo más que deben hacer, pero eso sí se los voy a dejar a ustedes, es que en mi ejemplo yo uso texto. O sea, yo coloco, por ejemplo, llenado, por ejemplo, lavado. Ustedes deben cambiar este texto y agregar un símbolo. Entonces, por ejemplo, que cuando aparezca llenado, ustedes creen un simbolito para el mismo. Entonces busquen en sus lavadoras o en internet qué símbolo podrían adecuar para llenado. Por ejemplo, un tanquecito
¿Qué símbolo pueden utilizar para lavado? Ustedes deciden y me muestran, aparte del mensaje, los símbolos y ya. Esa es la actividad de la quincena número 4. Espero les haya quedado claro. Cualquier cosa me pueden escribir por interno y yo les soluciono. Recuerden al finalizar de programar su ejercicio, darle clic en compartir, colocarle el nombre de la quincena y dar clic en publicar proyecto. Este código me lo copian y me lo pegan en el Classroom o en el WhatsApp o en donde ustedes decidan hacer la entrega. Muchas gracias.